Bueno, bien. Retomamos entonces. Vamos a repasar, en lugar de hacer de vuelta la guía 4, vamos a hacer las 3 primeras que abarcan temas parecidos y agregan algunos elementos más en los que me gustaría detenerme. ¿Sí? Así que, la grabación de fondo, yo voy a venir acá de vuelta con Mumuki. ¿Sí? Yo vi que varios lo habían hecho ya, así que, como decía hace un rato, para él les resulta reiterativo, pero que sirve también como una suerte de corrección, ¿sí? De validar si lo que hicieron, más allá de lo que valida Mumuki por sí solo, va de la mano de lo que les voy a contar yo. La primera guía empieza tranqui, nuevamente, nos pide que pongamos simplemente un objeto, que se llama la pepita, es esta de acá, ¿sí? Fíjense que también podemos al objeto no decirle nada, simplemente verificar que esté. Listo. Es un objeto, existe, ¿no? Primer concepto de los objetos es que existen. Hay muchos objetos, además de los que uno le pone nombre, están los números, también es un objeto. Estamos rapidito. Y tienen identidad, ¿sí? Los objetos se diferencian o no de otros. ¿Sí? Habíamos dicho hasta ahora la palabra identidad, pero es un término, no vamos a profundizar demasiado, pero es otra idea del paradigma, ¿no? Poder ver si algo es idéntico, o sea, si es el mismo. La consulta más trivial, que ni siquiera está puesta ahí, está puesta como ejemplo. Cuando Pepita comparamos con Pepita, responde sí. Cuando lo comparamos con cualquier otra cosa, responde que no. Entonces, un objeto es solo idéntico a sí mismo. Mensaje, esto es pareció lo que hicimos antes, le hacemos una pregunta, le preguntamos que cante, cómo, le estamos diciendo cómo es que canta, más que Pepita.cantar, nos cuenta, nos responde cómo es su canto típico. Bien. Saludar parecido, esto no es muy distinto a lo anterior. Cuando le pregunto algo que no lo sabe hacer, me da un error, de que no entiende el mensaje. No entiende el mensaje pasear. Esto es más de lo mismo, pero bueno, acá agrego unos elementos sintácticos, ¿sí? Hoy me preguntaba, ¿no? Punto, sin punto, bien, objeto, punto, mensaje. Este es el esquema, perdón, acá está al revés, mensaje, este es el esquema, no, acá están los 4 mal, este es el esquema único que puse. El objeto, punto y mensaje. Y los mensajes siempre llevan paréntesis al final. Es una decisión de Wolof. Otros lenguajes será distinta a la sintaxis, igual que el punto. Igual el punto es bastante universal, bastante frecuente. Profe. Sí. En el ejercicio anterior, en el de identidad, sí. Dice que cuando la comparás con hola o la diferencia con hola, te responde falso o true. ¿Eso por qué? Este de acá decís, a ver, Pepita, hola. Dice que es distinto de hola. Ah, está bien. Eso quería saber. Es cierto que es distinto, que no es idéntico. Ah, está bien. ¿Sí? Justo acá venía todo por igual y acá preguntó por distinto. Ese fue el truco. Bueno, retomamos. De sintaxis lo que decía recién, como enviar mensajes, objeto, punto, mensaje. Acá introduce otro concepto, volveremos sobre esto más adelante, simplemente le llamamos interfaz al conjunto de mensajes que un objeto entiende. Acá está la diferencia entre preguntar, o sea, devolver, y pedir, o sea, hacer, ¿sí? Órdenes, preguntas, la metáfora que quieran, ¿sí? Mensajes que esperan una respuesta, mensajes que provocan un efecto. Este es muy simple, ¿quién te entiende? Bien, acá aparecen varios objetos
y tienen distinta interfaz. Cada uno tiene un conjunto de mensajes distintos. Acá está esquematizado, ¿sí? Estos son los mensajes que entiende Pepita, los mensajes de Anastasia y de Mercedes. Pueden ser distintos, igual no importa, cada uno tiene los suyos, ¿sí? Que un objeto sepa hacer algo no quita ni dice nada respecto de lo que puede saber hacer otro objeto. Puede coincidir o no, depende. Y acá introduce lo mismo que veíamos en la guía anterior, argumentos, ¿sí? Le pasamos por parámetro o argumento valores. Y acá tiene unos ejemplos de sintaxis donde hay más de un argumento. Por ejemplo, a Pepita le decimos le damos dos valores en la consulta. Para que pueda volar, le tenemos que decir cuánto tiene que comer de alpiste y hacia dónde vuela. Podemos dar porque no es una pregunta, pero algo en Pepita cambió. Entonces eso, parámetros. Acá sigue con cosas parecidas. Aclara cómo hay que ser cuidadoso con los parámetros. Si está el método comer alpiste, que espera dos valores, perdón, que espera uno, si le mandamos dos o si le mandamos ninguno, falla, porque no es el mismo método. También la cantidad de parámetros importa a la hora de relacionar el mensaje que mando con el método que lo interpreta. Ven acá explica. Tres posibles invocaciones, solo entiende el del medio. Bien. Y siguiendo con la guía, acá más ejemplos sintácticos, acá nos muestra algunos mensajes que ya vienen hechos en el lenguaje, que también son con parámetros, pese a tener alguna sintaxis un poquito diferente. Ahí dice, aunque se vean un poco diferentes, todos son envío de mensajes. Estos son como veíamos viendo. El objeto 8, le preguntamos cuál es el máximo respecto de 10. Es 10. Si le preguntásemos el máximo respecto de 1, nos dice 8. ¿Sí? Pero es el objeto, recibe el mensaje con un parámetro. Es un objeto que ya viene hecho, ¿sí? A diferencia de Pepita, de Anastasia, de Caperucita, que los definimos nosotros, ¿sí? Este ya viene en el lenguaje. Y estos que están acá también son mensajes. Fíjense, lo escribimos acá y efectivamente da 11 como nos esperábamos. Pero no es una simple operación. En otras palabras, lo que en matemáticas es una operación y en muchos lenguajes de programación se le sigue llamando operación, acá le decimos, le enviamos un mensaje. En lugar de escribir 5, sumate con 6, que sea la sintaxis, para que sea más fácil de escribir y que cualquiera lo entienda, un chirimbolito como el más y sin paréntesis, pero sigue siendo un mensaje y el 6 es el argumento, y 5 es el objeto receptor. Lo mismo con los booleanos, ¿sí? O con los strings que estoy acá concatenando, ¿sí? El negro es el string que recibe como argumento el más cuando le envío el mensaje a los signos. ¿Sí? Es un ejemplo de otros mensajes que tienen los strings, ¿no? Los objetos que ya vienen en el lenguaje ya entienden mensajes. Eso nos está diciendo. Nos amplía un poco el abanico de cosas que podemos hacer. Acá hay una recapitulación de todo lo que vio la primera guía, ¿sí? Proponía hacer una secuencia de envío de mensajes para que efectivamente quede de cierta manera después de ejecutar esos tres mensajes. Para ver si realmente está bien comiendo alpiste, volando, etc. ¿Preguntas de esta guía? No, no. A ver si alguien comentó algo por acá. No, está muy calladito el Discord. Volvemos a Mumuki. Yo tengo una preguntita. Sí. Que en el que venía programado, en el del 8 más 5 y demás,
¿Ya estaba declarado como objeto el 8 o automáticamente lo detecta como objeto? Por ejemplo, Los el 5, el objetos 6, nativos del lenguaje no hace falta declararlos. claro, como los Están números, por hechos de ejemplo. fábrica, digamos. Cuando lo enunciás es el objeto. Pones 8 y ya está, es el 8. Claro, está perfecto. Pones algo entre comillas y se da cuenta que es el string que representa eso. Por ejemplo, Claro, pones Pepita entre comillas y se da cuenta que no es lo mismo que Pepita el objeto. Eso es claro, estás falso que son iguales. porque estás comparando un string con un objeto. Estoy jugando dos objetos. Ah, Pepita con el string Pepita. Los dos son objetos. un string es un objeto también. Sí, Está bien. todos son objetos. En el paradigma de objetos, todo es un objeto. O casi, pero. Objetos o mensajes. Acá el igual es el mensaje. ¿Sí? La diferencia es que son objetos que vienen hechos y objetos que tenés que definir vos. Esa es la diferencia. Los objetos que vienen hechos ya tienen una representación gráfica que el lenguaje la reconoce como un objeto. Cuando pongo true, sabe que es un booleano, bueno, no sé si le llama booleano, sabe que es un objeto al que le puedo hacer un O respecto de otro objeto que es false. Que le puedo hacer un mensaje llamado negate, devuelve false. Algunos objetos, por cómo se los escribe, se da cuenta qué es lo que es. Los números, los strings, los booleanos son los ejemplos típicos que cualquier lenguaje de objetos trae ya predefinido. Sería muy poco práctico que no viniesen definidos esos objetos. Ahora, todo lo demás lo hacemos nosotros. Bien. Avanzamos a la guía 2. Métodos y estados. Ahí preguntaron algo en el Discord. Sí, lo vi recién, lo voy a contestar más adelante. Pero sí, es lo mismo. Según el contexto se le puede decir de una manera u otra, pero están haciendo referencia a lo mismo. Bien, vamos a avanzar. Acá retomo lo que decía, objetos que ya existen en el ambiente, ¿sí? Acá nos empieza a contar cómo definir los objetos, cosas que vimos ya en la guía 4. Pero bueno, a ver, definimos el objeto Anastasia y empieza a existir. Los objetos ya existen, probalo. Ponemos Anastasia, existe. Acá en biblioteca vemos lo que el código ya viene hecho. ¿Sí? Estos ejemplos vienen con algún código hecho, está en la biblioteca. Entonces nos está contando cómo hay que hacer para crear los objetos, cosa que en la guía recién no aparecía todavía. Acá definimos, declaramos otra, ¿sí? Nos propone definir el objeto Pepita. ¿Sí? Entonces ya está, definimos Pepita, era simplemente un objeto sin nada de comportamiento. El siguiente ejercicio ya nos pide un método. Queremos que Pepucha, no nos pide eso, nos dice que Pepucha tiene un 50 unidades de energía. O sea que cuando le preguntamos, responde 50. Tenemos el objeto con un método cuya única línea es retornar 50. Y acá explica muy paso a paso cómo se hace eso. El objeto lleva el nombre mismo que el mensaje, contiene una descripción, ¿sí? Acá una relación entre mensaje y método, que es sutil pero importante. Mensaje es lo que enviamos, método es lo que tiene el objeto definido, lo que se declara en el objeto. Hay una relación, cuando uno envía el mensaje se ejecuta el método. Pepita está feliz.
Acá nos pide que hagamos nosotros, acá yo ya lo tengo hecho. ¿Sí? Pero la consigna decía, así como el anterior te lo damos gratis, hacelo vos. Declarado en forma, declarada pepucha, dice acá. Si lo mando así me va a dar un error. No pasó las pruebas. Voy a poner pepucha. Y ahí sí me dice que está bien. Yo paso a la siguiente de atributos. Como ven, se repite un poco con la guía 4. ¿Sí? Habla de una variable energía, con la cual recuerdo un valor. Ese valor es 100 por ahora, pero él está feliz, en vez de estar hardcodeado como que siempre es algo, ahora compara, le envía el mensaje al objeto que está acá, que es el 100, si es mayor o no que 90. Miren lo que dice acá abajo. Listo, lo tenemos declarado. Pepucha tiene una variable, pero que está en 100. Si le mandamos muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz con ese? Nos dice que sí. ¿Estás feliz? Por más que sea variable, le preguntamos muchas veces y siempre responde lo mismo. Estamos usando en realidad la variable como una constante. ¿Sí? Cuando uno pone un atributo, el atributo lo define como variable, en general es para que pueda variar, cosa que este primer programa muy simple aún no hace. ¿Sí? Entonces, ¿hay forma que responda negativamente? Como mostrado en el código, no. Pero vemos más adelante. Atributos variables. La idea es que la variable varíe. Entonces, con el método volar en círculos, hacemos que esa variable varíe. Cada vez que mandamos este mensaje, el método dice que la energía, en lugar de hacer referencia al número que hacía referencia antes, va a hacer referencia a lo que este mensaje retorne. ¿Sí? Entonces veamos cómo funciona esta secuencia. Cuando mando está feliz, copié mal. Cuando le digo a Pepucha que está feliz, me dice que sí, en un momento porque tiene mucha energía. Después le pido que vuele un poco, la energía disminuye, y cuando le pregunto después si está feliz, la respuesta ahora es false. Entonces, usando variables, puedo obtener una respuesta distinta. Para eso es para lo que uno pone variables. Y acá me aclara en la siguiente guía que las variables son referencias, y este dibujito me ayuda a entender qué es lo que está pasando. Pepita es el objeto celeste. La variable de energía es el circulito rojo, pero en realidad el número es aquello a lo que la variable hace referencia. En el esquema inicial, la energía de Pepita hace referencia al 100. Cuando luego de decirle que vuela en círculos, hace la cuenta, hace 100 menos 20, esa cuenta retorna al objeto 80, entonces energía hace referencia al objeto 80. El igual se puede ver como una flecha. El igual significa esta variable apunta a este objeto. ¿Sí? Entonces, a la variable, acá un pequeño paréntesis, más que verlas como una cajita en la cual uno guarda cosas, está bueno verlo como flechas que apuntan a diferentes cosas. Acá me olvidé, a ver, si borro un cachito, vuelvo a la pantalla, ¿sí? A la transmisión, acá decía, en otros paradigmas que se fijan más en las posiciones de memoria, que no son tan declarativos como objetos, la variable se la piensa como una caja en la cual uno deposita un valor. Está el 5. ¿Sí? Cuando después sumo, destruyo el 5 y le pongo encima el 100. Vuela y le pongo encima el 80. Esta forma de ver las variables
no es la que vamos a usar en objetos. Una asignación, más que verla como depositar algo en un lugar, vamos a pensarla como hacer referencia a algo. La variable es el circulito que apunta, hace referencia, señala, indica, por ejemplo, al 100. Cuando le digo volá en círculos, cambia el destino de la referencia. Ahora apunta al 80, no es que el 100 dejó de existir. Simplemente la variable ya no apunta más al 100. La variable ahora es 80. Acá, perdón. Decimos referencia, es, vale, conoce, apunta, son todos sinónimos. Las variables nunca pisan, siempre cambia la referencia. Cuando hacemos x igual 80, si esto es x, es que x hace referencia al 80, vale 80. Cuando a x le decimos x más 1, es el 80 quien recibe el mensaje. Porque x no es más que una referencia a ese objeto que es el 80. Es la forma de entender cualquier variable, cualquier atributo, ¿sí? Son identificadores que identifican algo. Y aquello a lo que identifican puede ir cambiando. Hace referencia al 80, al 100 y así al valor que sea. Cada vez que asignamos alguna variable, cambia aquello a lo que la variable apunta. ¿Sí? Retomamos. Bueno, acá está la solución del ejercicio S. Él está feliz, ya estaba hecho, volar en círculos resta energía, y el comer lombriz, que es el nuevo, hace que la energía aumente. Bien, acá aparecen más objetos. Además de Pepita y de Pepucha, aparecen otros más, Buenos Aires y Rosario. Entonces se complica un poco el ejercicio. ¿Sí? No agrega mucho elemento nuevo, pero sí más complejidad en las variantes que tiene. Entonces nos pide que el Pepita recuerde que una variable en qué ciudad está en cada momento, inicialmente está en Rosario, después esa ciudad va a cambiar. Cuando digo que vaya hasta un destino, fíjense que la ciudad va a cambiar. ¿Sí? Eso que el atributo va cambiando, que veíamos con números, también cambia cuando son otros objetos. El atributo va inicialmente a Rosario, después va a valer Buenos Aires, cuando diga hacia Buenos Aires. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Todas las variables pueden ir variando su valor a distintos objetos. En este caso intercambiamos Rosario con Buenos Aires o con cualquier otra ciudad que agreguemos, ¿sí? Que es lo que va a proponer más adelante. Estado interno es lo que no vemos del objeto desde afuera, se le llama estado, son dos atributos. ¿Sí? Acá nos vuelve a decir que desde afuera no accedemos a esas variables, lo que preguntaban antes. ¿Sí? Son estas dos expresiones inválidas, hay que mandar un mensaje. Los atributos no son métodos, el estado es siempre privado, ¿no? Distintas formas de decir lo mismo. ¿Sí? Atributos es lo que el objeto tiene por dentro, mensajes es lo que el objeto entiende, lo que sí es público. Bien, avanzamos. A veces pasa que uno necesita un método que haga exactamente lo que la variable es, entonces se le pone el mismo nombre. Es un caso particular del método de acceso, se le suele llamar accessors, se suele llamar getters y setters en la jerga. Cuando un método lo único que hace es devolver una variable o permitir asignarla, se le llama respectivamente getters y setters. Son términos usados en muchos lenguajes de objetos. Este ejercicio no me acuerdo qué agregaba, a ver si lo tengo bien hecho. No, es con Pepucha. Yo sigo con Pepita y es Pepucha el objeto. Ahí está bien. Perfecto.
lo que agregaba es esto, el método para retornar la ciudad. Para no acceder directamente al atributo, sino enviar el mensaje que retorne la variable. Más de lo mismo de los ejercicios anteriores. Y este de acá agrega lo que decía, agregar Córdoba para que siga funcionando. Fíjense acá, se pone más interesante. El volar hacia, asumiendo que viajamos en una línea recta, depende de a cuántos kilómetros está la ciudad. Fíjense cómo es el código del método volar hacia. La energía que disminuye Pepita, que en realidad va a ser Pepucha, se calcula con una cuenta más rara, una cuenta distinta, ¿sí? Depende de la ciudad a la que vaya. Si a la ciudad a la que va, el kilómetro que está, menos el que está ahora, y hace la cuenta dividido 10. ¿Sí? Entonces, la ciudad en la que está, le preguntamos el kilómetro. Si está en Rosario, que es el lugar inicial, el método retorna 298. Si queremos que vaya a Buenos Aires, decimos a Pepucha, volar hacia Buenos Aires, acá en destino va a venir Buenos Aires, entonces va a preguntarle al destino kilómetros y va a ser 0 lo que retorna en Buenos Aires. Y va a ser la cuenta dividido 10. ¿Quieren que lo probemos acá en la consola? Sí, profe, no entendí mucho. Sí, este es más complicado. Vamos de vuelta. Empiezo por la consola ahora. Les quiero decir, a Pepucha, volar hacia Buenos Aires. Y vemos que lo hizo. Le pregunto dónde está ahora, cuál es su ciudad, y me dice Buenos Aires. Vamos a reiniciar esto. Este botón acá reinicia. Inicialmente está en Rosario. Le digo volar hacia Buenos Aires, no me dice nada, pero lo hizo. ¿Dónde está ahora? En Buenos Aires. Eso es parte del efecto que queremos lograr con volar hacia. Además, consume energía. ¿Sí? Según cuánto vuela, consume energía, como también insinuó antes. Nada más que ahora depende de cuántos kilómetros haya viajado, es la energía que disminuye. ¿Sí? Entonces acá explica que consume 29.8, que es la cantidad de kilómetros de la distancia dividido 10. Esa es la cuenta rara que hay. ¿Sí? Vamos a ver cómo resetear de vuelta esto. El pucha le pregunto cuánta energía tiene. 100. ¿Sí? Le pasamos, está en Rosario. Ahora le digo, Pepucha, volá hacia Buenos Aires, además de decirme que ahora está en Buenos Aires, cuando le pregunto la energía, es menos, 70.2, es decir, le restó estos 29.8. Es decir, cada vez que vuela, el efecto que causa ese mensaje sobre el objeto receptor, en este caso Pepucha, es cambiar la ciudad y disminuir la energía. Entonces yo tengo que hacer el método que permita hacer eso. Y ahora sí, ahí se entiende mejor. ¿Cómo es el método volar hacia? Tiene que hacer dos cosas. La de cambiar de destino es fácil, eso sería una variable. La variable ciudad, que originalmente apunta a Rosario, decimos que apunta al destino que pasó acá. Si volvemos a nuestro esquemita, yo ahora vuelvo a mostrar la otra ventana, perdón, vean ustedes la ventanita de la filmación. Lo que pasa es, si esta es la variable ciudad que está dentro del objeto Pepucha, originalmente hace referencia a Rosario. Cuando le digo volá a Buenos Aires, lo que hace la asignación es cambiar esto a lo que apunta. ¿Sí?
Esa es la parte más simple, es la de acá abajo, de ciudad igual destino. Ahora, volvemos al código. La línea de arriba es un poquito más complicada porque tienen que hacer más cuentas. ¿Sí? La energía de Pepita tiene que quedar disminuida. ¿En cuánto? En la distancia que hay entre una ciudad y otra dividido 10. Entonces, toda esta cuenta de acá, estoy mostrando el código, hace esa resta. Le pregunta a la ciudad en la que está, o sea, Rosario. ¿En qué kilómetro estás? Ah, 298 responde. Le pregunta a dónde va, Buenos Aires en este caso. ¿En qué kilómetro estás? 0. Entonces hace la resta, le calcula el valor absoluto, por si viajara al revés, y divide por 10. Eso es lo que da 29.8. Ese objeto 29.8 lo recibe el mensaje menos, se le resta a 100 y hace que energía, en lugar de apuntar a 100 como apuntaba antes, apunte al resultado de toda esta resta, que es el número que vimos recién, 70.8. Pero está hecho con variables para permitir hacer otras cosas. Yo vuelvo a iniciar el programa. Chequeamos nuevamente dónde está Pucha en Rosario, como siempre de comienzo. Yo le puedo decir Polasia, Córdoba. Y también quiero que funcione. Y cuando obviamente le pregunto dónde está, la respuesta sea Córdoba, pero que la energía que tiene ahora haya quedado con lo que tardó ese viaje, que es un poco más largo, entonces quedó con menos energía. Fíjense que dice 60. ¿Qué cuenta hizo? Veamos la solución. Que estaba en Rosario, que acá decía, ¿qué kilómetros estás en la ciudad actual? O sea, esta, 298. Cuando le pregunta a destino kilómetro, ahora destino es Córdoba. Entonces responde 696. Hace la cuenta, 298 menos 696, da negativa, da valor absoluto, la positiviza, divide 10 y da un número que restado de 100 da ese 60 y pico. Bueno, esa es la gracia de usar variables. Y más aún, así como destino puede ser a veces Buenos Aires y a veces Córdoba, también la ciudad en el momento puede ser a veces Rosario y a veces otra. Una vez que el estado actual es que Pepucha está en Córdoba. Puedo decirle ahora que a Pepucha vuele hacia Buenos Aires. Y lo va a hacer, y la energía de Pepucha sigue disminuyendo. Es negativa incluso, ¿sí? Se pasó de volar. ¿Pero por qué? ¿Qué cuenta hizo en ese caso? La ciudad en el momento era Córdoba, le dio esos 600 y pico de kilómetros. ¿A dónde querés ir? Era Buenos Aires, ¿sí? Y le preguntó los kilómetros, hizo toda la cuenta y disminuyó la energía. Es lo que pasaba cuando en el ejercicio anterior la abuelita cumplía años. Cuando decía cumplí 5, cumplí 10, cumplí 20, sumaba o restaba un valor distinto, según qué parámetro le pasaba. Eso que parecía trivial con números también pasa con otros objetos. Cuando acá paso objetos que son de los que uno define, pasa lo mismo. El objeto al cual le pregunto los kilómetros es el que sea que pase acá. Por lo tanto, cualquier objeto que pase, Rosario, Buenos Aires o Córdoba, deben tener el método kilómetro. Y esto sí es importante. Cuando me pide agregar Córdoba, para que todo siga funcionando, es fundamental que le agregue el método kilómetro. ¿Quiero extender más el ejercicio, crear otra ciudad nueva? Vamos a hacerlo. Vamos a agregar el objeto campana. Si lo agrego así nomás, fíjense lo que va a pasar. Envío la solución. Me equivoqué de nombre, Pepita. No, a ver. Pepucha. ¿Qué estoy haciendo mal? Acá no hay que cambiarle el nombre. Dejamos Pepita. Va de vuelta. Está andando bien, ¿sí? Lo que agregamos
no hace que falle las pruebas que tiene internamente Mumuki, ¿sí? Pero veamos qué pasa en la consola. Reseteamos la consola, le digo, a ver, Pepita, ¿dónde estás? Espera, ¿dónde estás? En la ciudad. Perfecto, Rosario. Ahora le decimos, Pepita, volar hacia, y le mandamos campana como parámetro. Y fíjense el error que da, que campana no entiende kilómetro. ¿Por qué? Porque nuestra solución, al destino al que le mandamos volar a Pepita, Pepita le pregunta, ¿en qué kilómetro estás? Le pregunta a campana en este caso, y campana no lo sabe responder. Ahí está el error. Para arreglarlo, agreguémosle un método. ¿Hace falta un atributo? No sé. ¿Hace falta otras cosas? No sé. Necesita sí o sí un mensaje llamado kilómetro. Que retorne 75, 69, no me acuerdo bien. Bueno, un número que yo defina que es el kilómetro de la ruta nueva en el cual está campana. Si lo vuelvo a probar en la consola, vamos de vuelta, si quieren lo reseteamos. Hola hacia campana, anduvo, la ciudad en la que está, campana. Vamos a preguntar de la energía, a ver cuánto gastó. Debería ser menos que a Buenos Aires y que a Córdoba, por lo tanto tiene más energía, 77. La implementación del método kilómetros puede ser tan compleja como querramos. Acabo por una cuenta. Puedo hacer eso, dividido eso, más eso. O poner que en realidad podríamos hacer algo tan original como querramos. Podemos responder que está suponiendo o calculando así a ojo que está a mitad camino entre Buenos Aires y Rosario. Entonces podríamos decir que responde Rosario.kilómetros menos Buenos Aires.kilómetro dividido 2. Si quieren ser más precisos geográficamente, pónganle dividido 3 o 4. ¿Sí? Eso también sería código válido. ¿Sí? Cuando lo probamos desde la consola, vamos a ver que todo sigue funcionando. La ciudad de Rosario, hacia Campana, la energía que quedó Pepita es ese número. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos. El punto sigue siendo que el objeto entienda el mensaje. El principal error que da en objetos es el más frecuente cuando a un objeto le preguntamos algo que el objeto no sabe responder, que no tiene el método con el cual responderlo. Si tenemos la precaución de que todo objeto al cual se puede volar hacia él, le pongamos el método kilómetro, todo va a andar. Sea muy simple, sea muy complicado, no importa cómo es el método por dentro, la interfaz se mantiene. ¿Sí? Manteniendo la interfaz podemos hacer las implementaciones tan ocurrentes, variadas o distintas como querramos. ¿Sí? Y esta idea tiene por nombre polimorfismo. Volveremos a hablar de esto muchas veces durante todo el año. ¿Sí? Pero se los voy anticipando ya. Digamos, esta propiedad de poder usar indistintamente unos u otros a estos objetos le llamamos polimorfismo. Y no es más que una consecuencia de lo que venimos diciendo de que el objeto entienda el mensaje. Del ser lo podemos saltear, lo veremos más adelante. Y
responsabilidad es otro concepto. Nos introduce en la idea de diseño, si no es un concepto como tal muy, muy definible, ¿sí? Se trata de pensar qué objeto está bueno que sepa hacer cada cosa, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tiene cada objeto? ¿Qué interfaz le damos a cada objeto? ¿Qué comportamiento es el comportamiento esperado de cada objeto? ¿Sí? Lo que sugiere acá es que si el cálculo del vuelo, más que hacerlo Pepita, no sería mejor pensar otro objeto que lo haga. ¿Sí? Dice, vamos a hacerlo más paso a paso. En esta solución, Pepita sabe volar. Aparece Pepucha, que también quiere hacer una cuenta parecida. Entonces, repetimos la lógica de Pepucha del volar hacia, y queda medio feo empezar a repetir código. Lo vamos a hacer durante todo el año. Entonces pensamos, no, el problema está en que tal vez no sea responsabilidad de Pepita hacer ese cálculo de Pepucha, sino de un mapa. Entonces inventamos un nuevo objeto, un mapa que calcula distancias. ¿Sí? A medida que estos objetos se complejicen, se agranden los problemas, la clave está más que en cómo escribir un objeto o en cómo escribir un método, es qué objetos hay que escribir. ¿Cuáles son los objetos que son protagonistas en esta historia? ¿Sí? Uno podría contar la historia con Pepita, Pepucha y las ciudades, y punto, o agregar un personaje nuevo que es el mapa, que sabe hacer cosas. ¿Sí? En este caso, calcular distancias. Entonces, esto nos abre la puerta a todo un mundo de diseño en objetos. ¿Sí? De poder modelar, pensar las cosas dentro del paradigma. ¿Qué cosas tienen la suficiente entidad para definirlas como objetos? ¿Cuáles no? ¿Qué hace cada objeto? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿No? Ahí se abre, repito, una puerta a lo más interesante del paradigma, que es cómo modelar, cómo pensar la solución en términos de objetos y mensajes. Bien, hagamos una pausa. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen? ¿No? ¿Se perdieron en el camino? Bien, lo único, no se me hubiese, por lo menos a mí, ocurrido la cuenta. Puede ser un problema de geografía, ¿sí? No es problema de objetos en sí. Necesitamos una cuenta más o menos complicada como para que tenga sentido pensar dónde uno la define. Como las cuentas son muy triviales, como que da igual que esté acá o allá. Cuando el cálculo se complejiza, tiene más sentido pensar dónde uno lo pone, porque es más cantidad de código. Pero en sí es una cuenta de valor absoluto, de distancia, qué sé yo. Podría ser otra. Pero digo, es algo que tiene una suficiente entidad como que da sentido a que otro objeto la calcule. Pero ¿cómo van con los... ¿Les salieron estos ejercicios? ¿No les salieron? ¿Hay dudas? Les propongo nuevamente que acá en el chat me digan todos una palabrita de vamos bien, vamos mal, más o menos, dónde se quedaron. ¿Se animan? Un ¿Por acá, minutito, por el Meet escriben. o Discord? No, por Discord, una frase cada uno. Primero para saber si siguen vivos. Segundo, para ver si vamos bien, mal, más o menos, muy rápido. ¿Sí? Bueno, voy viendo que bastante bien todo. ¿Sí? Algunos más efusivos con un re bien o muy bien, otros más modestos, pero vamos bien. Bueno, entonces me quedo un poquito más tranquilo.
A ver dónde estamos. Acá. Y hagamos otra pasadita entonces por la tercera guía de Mumuki. ¿Sí? Referencias. Y esto ya me adelanté un poquito antes con el dibujito que les hice con las flechas. Es lo que va a hablar esta guía acá, entre otras cosas. ¿Sí? Refuerza la idea de variable. Una asignación, una variable hace que la variable valga. ¿Sí? Y las variables son referencias. Acá está el ejemplo. Cuando despedida es adiós y le mandamos a despedida 6, quien recibe el 6 es adiós. ¿Sí? Y por eso va a volver 4, si lo prueban. Son las 5 letras del string adiós. Bueno, acá le llama anónimas o implícitas a las referencias que no tienen un nombre, ¿sí? El string de por sí ya es la referencia implícita de lo que es el string mismo, no tiene mucho sentido ampliar, pero esta parte sí, múltiples referencias. Si hacemos esta asignación, si en otro saludo ponemos buen día y en despedida otro saludo, las dos variables apuntan al mismo objeto. Esto es fundamental. Despedida y otro saludo no son dos objetos parecidos, ni iguales, son el mismo objeto. Por eso cuando preguntamos por idéntico, la respuesta es que sí. Son idénticos porque son el mismo. Eso significa ser idénticos, es ser el mismo. No poder diferenciarlos. Entonces, un objeto puede ser referenciado desde muchos lugares a la vez. Y más que con string, por ahí se ve más claro que un objeto que definimos nosotros. Veamos este ejemplo en detalle. ¿Sí? Un objeto representa a San Martín con un atributo con la cantidad de batallas que luchó. ¿Sí? Estamos patrióticos hoy. Podríamos hacer un ejemplo con las Malvinas. Bueno, vamos con San Martín, que tiene un final más feliz. La cantidad de batallas inicialmente es 0. Cuando le preguntamos, nos retorna esa cantidad, es un método, un getter, un método muy simple de acceso a la variable. Y el método dar batalla, que lo que hace es, representa que San Martín pelea una batalla, entonces su contador, su variable batallas va aumentando. ¿Sí? La referencia de batallas apunta al 0, después al 1, al 2, cada vez que damos batalla, aumenta el 1. Y luego hacemos esto es importante. En Libertador asignamos San Martín. ¿Sí? Está viendo lo que seguía después. En Libertador asignamos San Martín. Y nos pide, hace un programa donde define su novela llamada Don José, en la que también asignemos a San Martín. Y luego le envía a San Martín el mensaje de dar batalla. ¿Ven? Hacemos esto. Don José es San Martín. El Libertador es San Martín. Le digo a San Martín dar batalla. ¿Qué pasa en la consola cuando le pregunto a San Martín por la cantidad de batallas? Me dice 0. Ahora le digo, perdón, dar batalla, lo doy al revés, pero no importa. A Don José le digo dar batalla, no lo ejecuté bien. Que no le puse, nunca envié la solución. Va de vuelta. Reiniciamos acá la consola. San Martín. ¿Cuántas batallas tiene? 0. No le digo a San Martín dar batallas, le digo a Don José dar batallas. Estoy haciéndolo mal. Tengo que hacer acá la asignación. Don José le digo que sea San Martín. Par. Don José igual
San Martín. Perfecto. Entonces le digo a don José dar batalla. Y ahí sí anduvo. Que le pregunte a don José cuántas batallas tiene, parece obvio, pero le quiero preguntar a San Martín. ¿Cuántas batallas tiene? Una. Es decir, es el mismo objeto. Le pregunte por un lado o por el otro, quien recibe el mensaje es el mismo. Si hago una variable más, var libertador, también le asigno a San Martín. Ahora a libertador mando el mensaje que hay dar batallas. Anduvo. Y le pregunto si viene a don José cuántas batallas tiene. Me dice 2. Es decir, tengo 3 referencias al mismo objeto San Martín. Le pregunte por uno y por otro, es el mismo. ¿Sí? Y eso es un concepto muy importante. La asignación no copia objetos. La asignación me genera más flechas para el mismo objeto. Vuelvo acá a la pantalla. Profe, Sí. una pregunta. Sin dar la asignación, no va, o sea, no lo va a reconocer nunca como el mismo. Sí o sí hay que dar la asignación antes de preguntar. Sí. Este es San Martín. ¿Sí? Este es el objeto que yo definí como Object San Martín. Cuando digo que José, don José, es San Martín, cuando hago el igual, se genera la flecha. Don José es una referencia a San Martín. Libertador es otra referencia a San Martín. Entonces, que yo haga Libertador batalla, don José batalla, San Martín batalla, es lo mismo, son todas el mismo objeto. Si quieren, San Martín es una tercera flecha anónima, ¿sí? Implícita al objeto San Martín. ¿Sí? Y la asignación es la que hace que una variable apunte a un objeto. ¿Sí? Este concepto de múltiples referencias, repito, es importante. Es una consecuencia de lo anterior también, de la identidad de los objetos. ¿Sí? Pero en este ejemplo de San Martín creo que se ve más claro que lo que se veía viendo anteriormente. Ya volvemos sobre esto en un ratito. Acá habla de constantes y variables, hay referencias que uno no quiere que cambien, que alcanza a componerlas como constantes. Entonces está otra palabra reservada que es const para definirlas, no es muy difícil de ver. Acá me aclara que los objetos son conocidos, son como globales, son conocidos en todo el ambiente. Ven acá desde Agustín, puedo decir que a San Martín, preguntarle las batallas que tiene. Agustín se comunica con San Martín mediante la referencia al objeto San Martín. ¿Sí? Que le pregunta por las batallas y hace lo que tiene que hacer. Acá hay otro ejemplo de atributos y parámetros. Entonces nos va... Es parecido al anterior, pero hace foco en cuántas referencias hay Iruya en este programa. Y nos aclara que hay 3. ¿Sí? Esto no es para probarlo, no hay mucho que enviar de código. ¿Sí? Pero la clave de la respuesta pasa. Repasemos. Iruya, que es la referencia implícita al mismo objeto, el atributo ciudad, ¿no? Acá está, que ciudad es Rosario, pero cuando le envío este mensaje, en la variable ciudad, ahora apunta a Iruya. O sea que también la variable ciudad, en este momento, es una referencia al mismo objeto Iruya. Y también, durante un instante, una ciudad. En el tiempo en que se ejecutó el método, una ciudad, el parámetro también hizo referencia
a Iruya. Está clara. Esta es de más corta vida, ¿sí? Durante la evaluación del método. Después no existe más. Pero el atributo es una variable del objeto, permanece viva mucho más tiempo. E Iruya, que es el nombre del objeto obviamente dicho, es global mucho tiempo más aún. ¿Sí? Pero ya sea que uno afuera hace Iruya tal cosa, dentro del objeto haga ciudad tal cosa, o dentro del método acá haga una ciudad tal cosa, en los tres ambientes, perdón, en los tres contextos, el objeto resolver es el mismo, el único Iruya que existe. ¿Sí? Es como que tiene apodos, le llaman, lo conocen como al objeto en tal lugar. ¿Sí? Yo soy el mismo, en mi casa me dicen papá, no me dicen profe como me digan ustedes, ¿sí? Yo soy el mismo, ¿sí? Según qué otro objeto interactúa con él, la referencia del objeto cambia. Y este ejemplo del final, de esta historia de Fito y Clotilde y demás, es un ejemplo más complejo, pero es la misma idea. Un objeto que es compartido, que es conocido por más de uno. ¿Sí? Este sería el ejercicio final del día de hoy. ¿Sí? Que son 8 y 25, 27. ¿Saben qué? Vamos a hacer distinto. Se los dejo para que lo piensen ustedes, estos últimos tres. ¿Sí? Para que lo hagan solos sin spoilearles mucho la solución. Porque quiero contarles una cosa más de otro tema antes de terminar por hoy. Vuelvo acá a la pantalla. ¿Alguna pregunta final sobre lo que fue todo objetos hoy? ¿Comentarios? Yo quisiera preguntarte una cosita. Sí. Porque estoy tratando de tomar así apunte y todo demás por el tema de las funciones, qué hace tal cosa o qué hace tal otra. Eh, no existe, por así decir, una planilla tipo de Google Doc en la que aparezca y por ahí defina brevemente cada cosa. Están los apuntes que les mandé. A ver, porque la verdad que estoy medio confundido. Que los módulos, ¿no? Sí. Ah, perfecto, sí, está bien, está bien. Porque no me Una terminé de guía más completa del lenguaje en el sitio Wolock la podés encontrar. Exactamente todos los métodos que hay, con qué recibe cada uno, más tipo de documentación, más fría y más completa, está en el sitio Wolock. Ah, no, ¿Sí? acá que abrí Los los módulos. apuntes lo explican más didácticamente. No, perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, eso era. Y el mismo Gracias. Mumuki tiene bastante de explicación. Fíjense que estas primeras guías son más de explicación y ejercicios muy breves. ¿Sí? La guía 5 es más de explicar poco y hacer más. También podrían hacerla. Podemos hacer ¿Sí? entonces del capítulo 4, perdón, del capítulo 3, programación con objetos, de las lecciones 1 hasta las 5, entonces. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. En especial, les pido que hagan estas que dejé recién pendiente. Las últimas de la guía 3, este ejemplo que decía recién de la abuelita, no sé cuánto, ese está bueno que lo hagan porque repasa la última idea que les conté de las referencias. ¿Sí? Pero las 5 también la pueden hacer. No, no les voy a pedir que la hagan como TP, pero está bueno que la hagan para practicar. ¿Qué más? ¿Una otra pregunta, comentario? La semana que viene les voy a contar cómo instalarse Wolock, ¿sí? O por ahí se los pido en la semana que lo hagan para ganar tiempo. Pero por ahora pueden seguir trabajando con Mumuki, que creo que vamos bien. Insisto, una vez más, preguntas, comentarios. Acá en Discord hay algo más. Bien. Los cambios de tema. Sí, ¿alguien decía algo? No, una alarmita nomás. Les cambio un poco de tema. ¿Sí? Tanto en objetos como en la segunda mitad del año con funcional y lógico,
vamos a usar dos plataformas, la de Moodle que ya la estuvimos contando, y otra más para trabajos más largos, más complejos, que es usar un repositorio de código, un sistema de versionado que va guardando online los trabajos que ustedes hacen, ¿sí? Vamos a usar GitHub. Si alguno estuvo chusmeando la página, ya habrá visto, ¿sí? Lo vamos a usar como forma de entrega de trabajos parciales y demás producciones que vayan haciendo ustedes, ¿sí? La idea es evitar mandando mails, tener organizado el código, no confundirse las versiones, sobre todo cuando trabajan en equipos, lo que hace uno que se suma a lo que hace el otro, que lo puedan juntar las cosas que hacen, no andar buscando cuál es la última versión, ir cambiando los nombres de archivo sin orden, ¿sí? Es una herramienta que permite mantener el orden en el desarrollo del código y además fácil para que otro lo vea, ya sea en equipo o en este caso los docentes, ¿sí? El manejo de Git tiene sus complejidades, hay formas muy simples de usarlo y formas muy avanzadas, muy profesionales que un poco exceden la materia. Es una forma de trabajo que seguramente retomará en otras materias más adelante, en la vida profesional. Capaz que uno ya conozca Git de algún trabajo anterior, alguna experiencia, o que haya incursionado por su cuenta. Pero la verdad es que es una herramienta muy usada y nos va a resultar muy práctica, sobre todo en este contexto de trabajar a distancia. Así que el trabajito para la semana próxima, escuchen bien, el trabajo práctico para la próxima semana, que en realidad no es el jueves que viene, sino el otro en 15 días, es hacer un primer repositorio y subir algo, ¿sí? Yo tengo una consigna ya preparada. Este TP0, lo estoy mostrando acá en el navegador, es un trabajito que les pido que hagan. Léanlo tranquilos, está explicado, acá les linkea a otro documento que hace un uso más detallado de lo que es Git y el Classroom. Yo creo que si siguen las instrucciones, yo creo que si siguen las instrucciones van a poder hacerlo solos, ¿sí? Un primer paso de aproximación al manejo de Git, ¿sí? El contenido es una presentación, de paso nos viene bien acá a principio de año para conocernos un poquito más. ¿Sí? Ya que no nos vemos las caras, les pido que suban una foto o algo así, como para que tenga un poco de sentido. ¿Sí? Lo único que les digo, para no contarles todo a las apuradas, es que la idea de trabajar con un repositorio es jugar entre lo local y lo remoto. La dinámica de trabajo es, yo trabajo en mi computadora, en determinado momento subo las cosas al repositorio remoto, para que otro lo pueda ver y eventualmente modificar. Ahí me preguntan si está subido, sí, ahora enseguida lo subo. Lo voy a poner en la página donde la tengo acá. Bueno, en la planificación, en las clases de objetos. Acá, 2 de abril, voy a subir el videito de lo que grabé hoy y el link con el trabajo práctico como fue el de acá. Una consigna de trabajo con lo de hoy. ¿Sí? Este es el manualcito de cómo usar Git. También hay un class donde van a tener que registrarse. Van a tener que crear una cuenta de Git, de GitHub, en realidad. Pónganse un nombre más o menos normal. Acá explico un poco más la dinámica de trabajo, hacer un commit, hacer push, pull. Son muchas cosas que para este primer TP van a tener que usar solamente una mínima parte de esto. Pero la idea es empezar a aprendernos los términos, empezar a usarlos, ¿sí? Repito, esto es mucho más extenso de lo que realmente van a necesitar para este primer TP, pero es una introducción, ¿sí? Y esto del Classroom sí lo vamos a usar, es también una plataforma donde van a acceder con un usuario, contraseña, y yo voy a poder ver lo que ustedes hacen. Y en este caso particular, todos van a poder ver los TPs de todos porque están públicos. Los TPs que hagamos más adelante van a ser privados, obviamente, pero este primero que es de presentación,
van a ser repositorios públicos. Pero bueno, yo creo que no es complicado de hacer, lleva un tiempito, como todas las cosas, hay que dedicarle un poco de esfuerzo, pero creo que va a ser accesible y si le ponen ganas hasta puede ser divertido, ¿sí? Según el contenido que pongan, cuánto se suelten en poner cosas que valga la pena que sus compañeros lean y miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo creo que con esto fue más que suficiente por hoy. Ya estamos cerca de las -4, que es el horario oficial de terminar la clase. Tuvimos un pequeño recreo en un momento. No sé si alguno, insisto, quiere aprovechar a preguntar algo más o hacer algún comentario. Estamos acá un ratito más para escuchar, para seguir. Si no, ahora le subo la consigna y nos vemos nos vemos en 15 días. Listo, buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Adiós. ¿Todo bien? ¿Está claro? Y veo que van abandonando la reunión. Entonces, repaso rápidamente. Este trabajito de Git para la próxima clase y terminar los ejercicios de la guía 3. ¿Sí? El resto, todo lo que quieran, bienvenido. Y les voy a pasar en la semana las instrucciones para que se vaya instalando el entorno de desarrollo de Word. Profe, Pero si bueno, sí. Si alguien iba a preguntar algo. hola. Sí, ¿te escucho? dale. Si tenemos duda con los ejercicios, ¿dónde le escribimos? Por Discord me parece que es lo más práctico, así lo ven todos. Bueno, Si se fijan, hay un canal creado para el TP1. Voy a abrir canales nuevos para lo de Git y algún canal más si hace falta para las próximas clases o para lo que sea. bueno. Yo corto acá la transmisión y ya les actualizo el sitio con los materiales. Gracias. Perfecto, adiós. Bueno, chau a todos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias, buenas noches. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao. Chau, chau.